Ahí No, ya está. estamos invitados, perfecto. Tenemos que se conecta. Bueno, compañeros, compañeras, ahí ya un ratito arrancamos. Estamos esperando que se conecten las compañeras. Ahí. Descambiada. Y queda. Ok. ¿No le llegan? No se pueden unir. Ah, a ver, porque se manda la vuelta. No, la invitación. Es ahí. Mandar cancelar y volver a mirar. Cancelarla y volver a mandar. Ahí. Y la otra misma. Mira, claro. Hola, ¿Qué haces, Julia? ¿Cómo andás? bien, vos. ¿Todo bien? Ahí pudimos. Bienvenida. Pudimos, vamos. Vamos a esperar que se conecte Pilar, a ver si la podemos enganchar. Ya le mandamos una invitación. Ahí ni bien se enganche, arrancamos. Si no, Buenísimo. cancelar y volverse a mandar. A ver, ahí. A ver si se la mandamos de nuevo. Bueno, vamos saludando a otros compañeros que se van conectando. Bueno, vamos a hacer una prueba más a ver ahí con Pili. Nada más. Yo pude unirme enviándoles yo, así que tal vez Ah, funcione de esa bueno, manera. dale, fíjate a ver si vos mandándole se puede unir ella. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Boa. Bien. Bueno, bienvenidas. Muchas gracias. Saludamos a todos los compañeros y compañeras. Ya hacemos como el inicio oficial en este ciclo acá en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner. Es un ciclo que lo denominamos debates, diálogos sobre el presente. Y hoy, bueno, nos acompaña Pilar Barcala, que es presidenta del Centro de Estudiantes de FADU, de la Facultad de Arquitectura, ¿cierto? Exactamente así. Pilar, allí, bien. Y Julia, aquí abajo, Julia Benito, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas. Bueno, Exactamente. el- sí, la charla de hoy tiene que ver un poco, bueno, con todo lo que viene pasando alrededor de las universidades, el financiamiento a la educación superior. Le pusimos como título Mi ley contra la educación superior, porque lo que parece haber acá es una afrenta directa sobre la educación superior en su conjunto. Para empezar, si quieren contar cómo está la situación hoy, tanto en las facultades en las que ustedes están día a día y por ahí en términos generales. ¿Cómo está la situación de las facultades en relación a este conflicto sobre el financiamiento y demás? Si querés contar La que quiera vos, arrancar. La que quiera. Bueno, Dale, si quieren dale, arrancar. Juli. Eh, Dale. Yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En nuestra facultad estuvo sucediendo una toma durante toda la semana pasada, lo cual quiere decir que nosotros pernoctamos en la facultad desde el lunes hasta el viernes, no inclusive la noche del viernes, en la cual permitimos toda actividad normal, digamos, no dejó de haber funcionamiento en nuestra facultad, se dictan muchísimas clases, por supuesto, porque es una universidad, pero también se realizan muchas investigaciones. Ujú. Tenemos más de 1.500 investigadores en nuestra facultad y laboratorios que funcionan de esa manera, por tanto esa actividad siguió sucediendo, pero no de manera normal, porque no estamos en una situación normal en las universidades, sino que nos vemos fuertemente atacadas por el ajuste que hoy está realizando Javier Milei sobre las mismas. Entonces realizamos clases públicas, realizamos ruidazos, realizamos actividades, charlas, debates, proyecciones de películas, para concientizar
en la facultad respecto a la situación que estaban sucediendo. Y también Ujú. sacamos algunas públicas hacia afuera. Nuestras dos facultades tienen la peculiaridad de estar bastante alejadas dentro de la ciudad de O Buenos sea, Aires. están en Ciudad Universitaria, ¿no? Exactamente. Nosotros estudiamos en la Universidad de Buenos Aires y tanto FADU como Exactas están en Ciudad Universitaria, que está bastante alejado Ujú, del núcleo de la ciudad. Tenemos calles, ujú. tenemos la avenida Cantilo, que cortamos el miércoles de la semana pasada, fue un gran evento el mismo día que fuimos a la marcha de las antorchas, porque entendemos que estas son acciones que dan mucha visibilidad al conflicto. Esta es una situación que está sucediendo de manera similar en muchísimas otras facultades y también muchísimas otras universidades a lo largo y ancho del país, porque la situación que se vive para el presupuesto de las universidades, pero también para el presupuesto para salarios de docentes y no docentes, es transversal a todas las universidades hoy. Ese es nuestro principal reclamo, el salarial para nuestros docentes, que hoy se encuentran, el 50% de ellos, por debajo de la línea de la pobreza. Ujú. Pilar, ¿Vos? Sí. Bueno, en FADU es muy parecido al esquema de Exactas. La única diferencia, bueno, estudio diseño gráfico, no me presenté. La única diferencia es que nosotros asumimos hace un poquito más de mes y medio y veníamos de 5 años de una gestión de un centro de estudiantes completamente despolitizado, que desactivaba en realidad la política estudiantil ujú, sistemáticamente, no solo en que no había asambleas, no había comisiones directivas, no había ningún tipo de participación, sino que también sus actividades eran completamente individualistas. Entonces veníamos de un terreno complicado para convocar a la participación estudiantil, o eso creíamos, si bien nos venimos organizando desde el principio de año, cuando aún no éramos la conducción, no éramos el centro, ujú. eh, y tuvimos una gran columna para la primera marcha federal universitaria, y hacíamos aplausazos y convocábamos estudiantes. Era un gran desafío convocar una asamblea por primera vez en 5 años. No sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Eran muchas generaciones de estudiantes que todavía no habían vivido eso. Pero así todo se notó una gran convocatoria. Estamos hablando de una facultad de 40.000 estudiantes. O sea, para que una asamblea tenga cierta legitimidad necesitas de un cierto porcentaje del estudiantado. Y ese cierto porcentaje del estudiantado estaba el lunes pasado ahí en el patio central de la facultad. Y en esa misma asamblea votamos la toma con clases, que era más o menos lo que veníamos hablando desde el centro de estudiantes con otras organizaciones, de esto, tomamos la facultad, pero sigue habiendo clases. Nosotros vamos a dejar en claro siempre esto, de que no queremos dejar de estudiar, esto de que nos acusan de que no estudiamos, de que somos unos vagos, de que tomamos la facultad, que no sabemos laburar, todo lo contrario. O sea, además de estar ahí bancándola y pernoctando en la facultad, además de eso, estábamos estudiando, estábamos haciendo nuestras entregas, estábamos estudiando para nuestros parciales, que justo encima la semana pasada, por lo menos en FADU, era semana de entregas, semana de parciales, o sea, fue un caos, y así todos los pibes vinieron y se quedaron a dormir en la facultad, y al mismo tiempo estábamos haciendo nuestras entregas, y al mismo tiempo a la mañana nos íbamos a laburar. O sea, es un gran sacrificio mantener la lucha estudiantil, porque claramente somos estudiantes que estudiamos, trabajamos y tenemos una vida, y no paramos esa vida por ahora estar luchando por el presupuesto universitario. Creo que ahí se nota la convicción y las ganas que tienen todos los pibes, no solo los que estamos en el centro de estudiantes o que estamos organizados, sino estudiantes autoconvocados que dicen, che, yo también quiero poner el cuerpo para esto. Y eso fue lo que pasó la semana pasada, que cerramos lo que fue la toma con la marcha de las antorchas, que también estuvimos Ujú. los centros de la UBA, y que también hubo estudiantes autoconvocados. O sea, como que cualquier acción de visibilización que organizáramos se iba a llenar de estudiantes, y eso fue lo que pasó. Ahí, respecto a esta situación con las universidades, el gobierno aplica una estrategia que ha aplicado en otros conflictos, que es mentir, básicamente, digamos, ¿no? O sea, con datos, digamos, con estigmatizaciones, con acusaciones falsas. Digo, desde esta idea que, digamos, Milei diciendo cuánto le cuesta sostener a los alumnos en las universidades públicas, a los contribuyentes, respecto a los estudiantes pobres que se reciben o no se reciben. Bueno, una enorme cantidad de mentiras que a uno le parece que se empieza a instalar esta idea que no solo hay un conflicto con la verdad,
que algunos estudiosos han catalogado como un momento de posverdad, digamos, no parece haber, digamos, nada que se parezca a una verdad o que se asiente como una verdad, sino también empieza a haber problemas con la mentira, es decir, desaparecen tanto la verdad como la mentira, digamos, ¿no? O sea, no hay parámetros para medir ningún tipo de discurso de estas características. Respecto al conflicto con el presupuesto universitario, ¿cuál creen ustedes que ha sido la mentira más aberrante que han intentado instalar desde el gobierno nacional, a través de algunos de sus funcionarios, sobre el conflicto o sobre los estudiantes o sobre lo que está pasando? Uy, yo creo que hay un montón. Bueno, Realmente. hagamos un top 3. Ayer Milei mismo salía a decir que no había estudiantes en la marcha de las antorchas, para decirte la más reciente. Nos acusaron de que había estudiantes falsos en las universidades, que los números eran mentira. Yo realmente quisiera, todas las veces que pienso en esto, pienso, ojalá vinieran a nuestras aulas y vieran lo abarrotadas que están de estudiantes, cómo no nos alcanzan los docentes que tenemos porque se están teniendo que ir del país a continuar sus investigaciones, sus trabajos, y nosotros nos quedamos sin poder tener clases de la calidad que requiere tener las mismas, porque las magnas llenísimas, nos han dicho que los pobres no llegan a la universidad cuando tenemos decenas de universidades en el conurbano de la provincia de Buenos Aires que generan, bueno, en donde la gran mayoría son primera generación de estudiantes universitarios. A mí eso me parece sumamente aberrante. También me parece aberrante cómo nos intentan correr el eje de esta manera de la discusión que nosotros planteamos, que es presupuestaria, queriendo decir que si auditáramos las universidades, que si manejáramos mejor el dinero, para mí eso demuestra un profundo desconocimiento del funcionamiento de las universidades, de lo que implica efectivamente sostener una universidad nacional y pública, y también los métodos que estas tienen para financiarse. También me parece que es bastante agresivo lo que se ha planteado respecto a los extranjeros en las universidades, que nuestro país siempre ha tenido una política muy inclusiva al respecto, que se diferencia de otros países de la región y que nos enorgullece, y que me parece que realmente no es lo que nosotros defendemos, y que tampoco implica, ya se le ha respondido muchas veces esto a mi ley, implica una mejora real en el presupuesto, ni siquiera pensar en cobrarle a los estudiantes extranjeros que representan el 5% de la matrícula. Entonces, son muchas cosas las que nos tiran por la cabeza, me parece. Creo que igualmente la sociedad no parece ser permeable a estos discursos de odio que se quieren instalar, al menos por lo menos en las universidades, digo, porque hay muchos otros discursos que sí permean y que representan esta ideología de la que nos habla Cristina Fernández de Kirchner en el último tiempo respecto a sus discursos, pero en las universidades yo creo que hay un gran valor respecto no solamente a lo público, porque hoy las universidades públicas son las de mejor calidad en nuestro país, sino también a el acceso irrestricto y a los sueños que nos provee poder estudiar en una universidad. Pilar. Sí, la verdad que no tengo mucho más que agregar, lo que sí, remarcar un poco que si bien no hay, o sea, toda la gente no cae en estas cosas porque creo que a todos nos toca de cerca la universidad pública, ya sea por un familiar, un amigo o por uno mismo, como que está en la fibra de toda la sociedad. Me parece que igual sí hay, por lo menos en FAU nos ha pasado mucho, de que sí hay pibes que vienen y nos preguntan lo de las auditorías, ¿viste? Como que se empieza a sembrar esa duda de, che, pero ¿es verdad esto? Y creo que no tiene absolutamente nada que ver lo de las auditorías con el presupuesto que estamos discutiendo, que es el de los salarios de docentes y no docentes. Como que nos olvidamos la miseria que están cobrando los docentes, como que no se tendría que ni refutar, porque lo de las auditorías me parece que es algo discutible. A ver, es política, es gestión, se pueden cambiar los sistemas, no me parece algo como aberrante para discutir. Lo que sí me parece aberrante es que mientras se discuta eso, los docentes no estén cobrando lo que les corresponde por lo que hacen. Es sumamente importante. Digo, igual lo de los docentes a veces se corre como a todos los docentes, maestros de primaria, de secundaria. Estamos hablando de profesionales, como decía Juli recién, que son investigadores, que son docentes de prenombre, o sea, de prenombre en el mundo. Por lo menos en FADU hay arquitectos que vienen y, no sé, son conocidos, son de revista, y nos están dando clases en el aula, muy, o sea, con una relación muy cercana
al estudiante. Me pasa a mí a veces que soy ayudante de honor también, y uno tiene una Ujú. relación muy cercana con el estudiante que no está puesta en valor. Todas esas cosas no Ujú. están puestas en valor, como que se reduce todo un número a, bueno, Voy a arreglen decir la cuestión del vínculo que también es importante, eso, digamos, en cualquier instancia educativa, pero en la educación superior también, esta confianza, este vínculo que se genera con los docentes. Exactamente, exactamente. Me parece que están como instalando todo esto de las auditorías y de que arréglense con esta plata que tienen, porque no tienen otro argumento. La realidad es esa. De todas las mentiras que han dicho, ninguna ha penetrado como esa. Eh, y creo que ese es como el mayor peligro que yo veo. Ujú. Más que nada porque es algo que es difícil de entender. Ujú. O sea, yo me tuve que poner a leer qué onda esto de las auditorías, no es algo que se sabe, y bueno, cuando no se sabe, se aprovecha de la ignorancia y se Y miente a un... ujú. Sí, ahí les pregunto algo, porque recién lo estaba mencionando medio al pasar, la cuestión de la comunidad estudiantil, digamos, la relación con otros alumnos, estudiantes que están más o menos politizados, más o menos cercanos o tratando de conocer el conflicto o no, que siempre en estas instancias también prima lo que pasa en el resto de la sociedad, digamos, ¿no? Que pues, quizá prima una mirada más individualista, más bueno, quiero terminar la cursada, quiero dar exámenes, y no se relaciona esa situación con lo que está pasando, ¿no? Con la imposibilidad más global que puede representar el hecho de que no exista financiamiento universitario. La pregunta es, ¿cómo está esa relación desde el centro de estudiantes y en general de los estudiantes o la comunidad estudiantil respecto al conflicto? ¿Hay comprensión, hay participación, hay involucramiento, no lo hay? ¿Querés responder vos primero? A ver, Pili. No, fíjale, me parece que en este último tiempo empezó a haber mucho más involucramiento que antes, Uh-huh. después de lo que sucedió con el veto, fue como un, bueno, está pasando. Uh-huh. También obviamente hay un porcentaje del estudiantado, también depende mucho de la idiosincrasia del estudiantado de cada facultad, ¿no? Uh-huh. Creo que filo y sociales deben tener una realidad completamente diferente a lo que es FADU exactas, Uh-huh. por carreras, ¿no? Y porque están como Sí, o tienen interiorizados en otras. otra tradición respecto a este tipo de conflictos, digamos, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero sí me parece que ahora llegó un punto, por lo menos en FADU, que a mí me sorprende la cantidad de pibes y pibas que están involucrados con el tema Uh-huh. o que les interesa saber qué es lo que va a pasar. Como, che, y bueno, ¿y qué? ¿El año que viene tenemos clases? No sé. O sea, la Claro. realidad es que nadie sabe nada, Claro. y esta incertidumbre es lo que convoca hoy a que vengan y participen de las asambleas, del aplausazo, de la marcha, del corte, de todo. Uh-huh. Lo cual es algo positivo dentro de todo lo negativo que está pasando, que se despierte de nuevo esa fibra de creer, bueno, si con las manifestaciones se puede llegar a hacer algo. Creo que también hubo como un bajón un poco después de lo que fue la segunda marcha federal universitaria, que creíamos que No, iba a termina funcionar, saliendo el veto, digamos. Claro. creíamos que iba a funcionar Uh-huh. como sociedad, que es lo que realmente estuvo sucediendo estos últimos años, pero bueno, la verdad que con este gobierno no hay cosas que están cambiando y creo que los pibes se dan cuenta de eso. Eh, que igualmente digo, si bien hay un porcentaje muy grande de estudiantes que están siendo convocados a todo esto y vienen y participan, todavía queda una porción grande que no la llegamos, por lo menos en FADU, no la llegamos a terminar de convencer de todo esto. Pero poco a poco el número de estudiantes que sí entienden lo que está pasando, o sea, la gravedad del asunto, porque entenderlo entendemos todos, no hay esto, corta, ya está. Uh-huh. Lo que está pasando es que eso, como, bueno, che, está llegando eso que decían que no iba a ser, porque también seguramente hay muchos de esos estudiantes que han votado por esto y pensaban que no iba a suceder. Uh-huh. La realidad es esa. Creo que tenemos un desafío muy grande como conducción del centro de estudiantes de empezar a activar a esos estudiantes que todavía no entienden o no quieren saber o no están tan involucrados con lo O que es esta prefieren problemática, no saber, ¿no? Como una decisión, decir, bueno, prefiero no saber nada de esto, mejor. como ese estado de fingir demencia, que hasta que te toca, o sea, hasta que te toca directamente, uno se hace
se hace medio el dolobu, bueno, no importa, hay asamblea, bueno, sí, hagan lo que quieran, yo sigo Sí, con porque mi ahí, entrega. perdón, te hago una interrupción. También hay algo que ocurre con la actitud de los docentes respecto a eso, que los docentes, por el compromiso que tienen muchos de ellos, a pesar de la pérdida enorme de poder adquisitivo, tienen un compromiso tan grande con la docencia y van igual. Sí, Entonces, viste, hay como una cosa ahí de que algunos pibes dicen, bueno, pero total los docentes vienen igual y dan la clase, entonces, no sé, no pareciera ser tan grave, digamos, ¿no? Bueno, Pero pasan otras cosas, tal digamos. cual, tal cual. Sí, 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 creo que es Ujú, una tema de toda la comunidad también que está sumamente comprometida. A ujú, principio de año, una clase pública o un aplausazo nos costaba un montón convocar a un docente y se sabía que la situación presupuestaria era complicada. ujú. Hoy, sí, decime a dónde que voy. Está diferente la cosa. Está bien, Julia. yo estoy recontra de acuerdo respecto a la mejor predisposición que hay respecto a la comunidad. Creo que hemos llegado a un punto del conflicto en donde ya tenemos un mayor porcentaje de las comunidades de nuestras facultades con mayor conciencia, sabiendo también que la organización que estamos llevando adelante es importante y que funciona, porque marca la agenda, porque nos puso al frente de un conflicto que Ujú, necesitábamos poner en la agenda social y que eso lo hemos conseguido. Yo creo que más allá de la opinión que se pueda tener respecto a la lucha o respecto a la defensa del presupuesto en general, es indudable que hemos puesto este tema en agenda y que eso le marcó también las decisiones que tuvo que tomar Milei hoy, los volantazos, me da a mí la sensación de lo que estuvo ujú, llevando adelante el Congreso y con el veto. Me da también la impresión que el conflicto tuvo como dos ejes distintos, enmarcados, seguidos y culminados, tal vez con la gran marcha federal, 1 de abril y después de octubre, en donde primero vimos una cuestión, si se quiere, más de lo individual. También en ese sentido creo que tuvo muchísima participación social y de estudiantes sueltos, más autoconvocados, que se acercaron a la marcha de abril, porque el miedo era que las universidades cerraran, ¿no? Y lo tuvimos ujú, en varias facultades, de la UBA por lo menos, apagones de cómo iba a terminar nuestros edificios si no había presupuesto para funcionar. Pero la ujú, mayor parte de las organizaciones entendíamos que si bien logramos una pequeña mejora en ese aumento, que para ponerlos en números, recordemos que implicaba un aumento del 270%, que con la ujú, inflación acumulada, en realidad terminó representando un ajuste del 2,7%. Entonces, es un aumento, sí, porque estábamos muchísimo peor, pero en realidad hay que tener en cuenta que en términos reales seguía representando un ajuste. Por lo tanto, nuestras universidades podían abrir con ese presupuesto, pero también había un montón de cosas que nos seguían faltando, que era en gran medida, que es el 90% del presupuesto de las universidades nacionales, que son los salarios de docentes y no docentes trabajadores de nuestra universidad. Entonces, la segunda parte de este conflicto, que se puede asociar más a lo que sucedió ahora en octubre, con el 2 de octubre la gran marcha federal, la segunda gran marcha federal, fue más hacia este concepto más colectivo, si se quiere, del reclamo salarial, que ujú, igualmente en gran medida encabezamos los estudiantes, porque hay que aprovechar que somos tantos y que también estamos muchísimo más organizados, me parece, ujú, porque es más fácil la organización en los centros de estudiantes que el enorme trabajo que llevan adelante los gremios y sindicatos, docentes y no docentes, para empujar todo esto. Los estudiantes tenemos que aprovechar que somos muchos para apoyar los reclamos que están llevando adelante los otros gremios que tenemos en nuestras universidades, también porque en gran medida muchos somos ayudantes, yo soy ayudante de segunda también, Pilu también, me parece que eso es re importante también levantarlo, porque no es algo de un sector ujú. de la universidad, sino que es colectivo y también es social, porque digo, como hoy las universidades están siendo atacadas, están siendo muchos otros. Pero me parece que hacia el futuro vuelve a haber un desafío de que hay muchos docentes que hoy están pensando si se puede continuar el cuatrimestre. ¿No? Hay muchísimos que dicen que no. Y eso es una situación preocupante porque Ujú, es que estamos llegando, estamos a 20 de octubre y ya pasaron los primeros parciales, digo, todos pusimos muchísimas energías en este cuatrimestre y la verdad que sería una pena que por estas políticas se tenga que levantar, pero tampoco se puede hacer como si nada ante una situación que está tan crítica, porque si no siempre nos acostumbran a achicarnos cada vez más ujú. hasta ver
hasta dónde va, y eso tampoco es algo a lo que nosotros nos podamos acostumbrar a este ahogo presupuestario, que sin lugar a dudas va disminuyendo la calidad de la educación que se puede dar. Bueno, aprovecho para saludar a todos los que se conectan, que le dejan saludos. Juli, sos una genia. Pilar, sos una fenómena. Gente que está conectada de Córdoba, de otras provincias de la Argentina, así que les mandamos un beso a todos los que se van conectando también y agradeciéndoles que participen. Ahí, respecto a esto que van diciendo, la sensación que uno tiene es que detrás del ahogo presupuestario no parece haber un plan claro sobre qué quieren hacer con las universidades, porque de repente parecía que había una idea de arancelar, pero de repente aparece Milei y dice, no, no queremos arancelar, las universidades públicas van a seguir siendo públicas, ok, pero si van a seguir siendo públicas necesitan un financiamiento adecuado, cosa que no están haciendo porque al revés están recortando cada vez más el presupuesto. ¿Ustedes ven o avisoran algún plan, alguna idea, por más siniestra que sea, detrás de cada una de estas decisiones? ¿O es meramente destruir la educación pública superior, pasar por encima de los reclamos y ya? ¿Ven algo concreto detrás o no hay absolutamente nada y es solamente una especie de ahogo financiero o un ahogo económico y que vaya reduciéndose al mínimo la idea de la educación pública superior? ¿Qué ven ahí? Y yo lo que veo es que no he puesto un valor en la educación pública, ¿no? Digamos Ujú, que, sin lugar a dudas, no está entre las prioridades de este gobierno, como lamentablemente no lo está nada público, no lo está la salud pública, ujú, no lo están tampoco los jubilados, digo, no hay nada que se pueda entender como una inversión en nuestro pueblo ujú, que el gobierno valore. Y la realidad es que resulta difícil de entender cuando en términos porcentuales a los gastos que tiene hoy el gobierno nacional, el presupuesto para las universidades ni siquiera representa tanto. Estamos hablando ujú, de poca cantidad de puntos en lo que ujú, tiene el presupuesto. Entonces, resulta aún más raro que haya tanto ensañamiento para con las mismas. Yo creo que hay dos puntos en eso. Por un lado, en gran medida creo que es que la gente deje de elegir las universidades públicas y que pase a muchas universidades privadas. Para mí hay algo de eso ahí, de ese resentimiento que es sumamente infantil, si se no, ideológico y de clase puede ser, digamos, ¿no? ideológico también, pero y de, no sé, de funcionarios más del Ejecutivo se entiende, pero hay representantes en el Congreso Nacional de todas las fuerzas políticas que fueron educados en la O universidad son pública. docentes, Entonces, que son o docentes, son docentes de la universidad. no, es Ujú, incomprensible que los mismos universidades que les dieron a ellos su formación, ellos no las valoren, digo, están hablando mal de su propia formación, diciendo que no ujú. forman profesionales a la altura, digo, a mí eso me genera mucho ruido, y también además de tener que ver con esto de lo público, me parece que hay un ensañamiento con los jóvenes que hoy habitan las universidades, que somos los que principalmente les estamos oponiendo resistencia y por eso también atacan con fuerza y nos usan como caso ejemplo de que no quieren dar una vuelta atrás. Ujú. También me da esa sensación a mí. Pilar. Sí. Sí, sí, yo coincido con todo. De hecho, creo que es sumamente ideológico. Creo que esto no se trata de presupuesto, ni de plata, ni de déficit, ni de una mierda de eso. Es Ujú, arruinar algo que funciona bien en este país, que es la educación pública superior. Porque también la universidad no es solo ir a estudiar, que es algo súper importante, que haya profesionales en este país, sino también es hablar con el otro, generar comunidad, debatir cosas, generar sentido común, todas esas cosas que atentan contra este plan maligno que tienen desde el gobierno, que es que entendamos que el déficit y la inflación es lo que mantiene un país en pie, ujú, cuando no es así. Yo coincido con lo que decía Juli recién, esto de que atentan contra eso porque saben que somos los que le ponemos resistencia. Lo que sí, a veces me cuesta entenderlo, la verdad, porque digo, desde una mirada estratégica, política, que a veces lo empiezo a analizar y no entiendo bien qué pueden estar pensando para poder, o sea, para llevar adelante esta lucha que, digo, dentro de todas las cosas que están haciendo, es la única que tiene resistencia de toda la sociedad. No ujú. solo
estudiantes, sino de los trabajadores, de los jubilados, o sea, como que toda la comunidad de Argentina está a favor de la universidad pública. Y no estoy hablando solo de la UBA, que es la que aparece en los rankings. Estamos hablando a nivel país, o sea, desde Ushuaia y acá hay universidades, más de 60 universidades nacionales, que, digo, es la única herramienta que tenemos como sociedad para generar un ascenso social, para que el que sea hijo de capataz no muera hijo de capataz. Es la única herramienta. Entonces yo a veces me pregunto, y me encantaría debatirlo con alguien, con un libertario, ¿viste? Decir, bueno, vos te oponés a la educación pública ¿Qué querés? claro, o sea, ¿cuál es tu contrapropuesta? Me interesaría saber. Digo, y si no, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué viene después de eso? La nada misma. Es como que a veces es utópico pensarlo, porque creo que, si bien es algo que tiene muchos años acá en Argentina y ya nosotros nacemos, por lo menos nosotras nacemos y vamos al colegio, vamos a la secundaria y ya estás pensando que quieres estudiar. Eso es un derecho que no se ve en ninguna parte del mundo. Y no nos pueden arrebatar eso por algo ideológico, por esta ideología de la que hablaba Cristina, la que mencionaba recién Jules, que es un derecho que nosotros conquistamos y que no nos pueden arrebatar. La realidad es esa. Y no hay una contrapropuesta del otro lado. Casi de ninguna de las cosas hay una contrapropuesta del otro lado. Es ver por ver, arruinar y destruir. Es un plan de destrucción. Bueno, ahí conecto con una cosa que estaba pensando y que es muy fresco además, porque pasó ayer, que bueno, una frase muy violenta, agresiva, de Milei respecto a Cristina, ¿no? Esto que dijo, que yo no lo voy a volver a repetir, porque ya los que están conectados seguramente lo vieron, y lo conecto además con una situación que pasó en una universidad de conurbano, que es la Universidad de Quilmes, donde aparecieron unos supuestos estudiantes a intentar romper una asamblea que iba a haber en esa universidad. Y pienso en esto, ¿no? Que hay un escenario claro de violencia que ellos quieren instalar discursivamente y materialmente. Digo materialmente porque me remito a eso que pasó directamente en la Universidad de Quilmes. Entonces, la pregunta es si ustedes ven, por un lado, un recrudecimiento de ese escenario de violencia, que es donde pareciera mejor se mueve un gobierno de estas características, y si ese escenario de violencia ustedes ven, tanto en el conflicto universitario como en otros conflictos, como un componente absolutamente fundamental para acompañar las políticas destructivas o de desfinanciamiento, en este caso la universidad. ¿Ven ahí una conexión fuerte? ¿Y qué está pasando si pasó alguna escena de estas características en alguna de esas universidades que ustedes están? Totalmente, yo veo un link sumamente directo. En nuestro país, siempre que se quisieron aplicar medidas de este estilo, neoliberales, de ajustes, de empobrecimiento del pueblo argentino, siempre, siempre tuvo que ir acompañado de violencia. ¿Pero por qué? Porque la gente, lógicamente, se resiste. Entonces, ante esta avanzada sistemática por sobre los derechos adquiridos que tanto nos costó conseguir. Afortunadamente la sociedad argentina cuenta con esta metodología, si se quiere, de resistencia que es muy, muy propia nuestra, pero que siempre requirió que del otro lado el Estado tuviera que, para llevarlas adelante, ejercer una violencia que es horrible. Y lo vimos en todos los gobiernos de este tipo, lo vimos de 2015 a 2019 con el gobierno de Mauricio Macri, con la misma política que Patricia Bullrich intenta ejercer hoy sobre las personas, pero aún peor, incluso, ¿no? Porque este modelo de las movilizaciones, de las taser para las fuerzas de seguridad de la ciudad, solamente se recrudece y cada vez más la violencia por ahí, las manifestaciones que vemos, el amedrentamiento. Yo creo que eso tiene un objetivo directamente ejemplificador para con el resto de los reclamos. El hecho de llegar a las movilizaciones al final para dispersarlas con las pocas personas que quedaron ahí, demuestra que por un lado, no se pueden enfrentar a las mismas cuando recién comienzan. Por un lado, que no tienen el objetivo real de que no exista la movilización, sino de que termine mal.
Y Ujú, eso realmente es una pena porque todas estas movilizaciones, así como también las asambleas en las distintas universidades, se llevan adelante muchísima paz, porque tienen el ujú, objetivo de concientizar, tienen el objetivo propio de nuestras universidades, que es educar, y tienen también el objetivo de poder hablar y discutir. Si algo sabemos en las universidades nacionales es de diferencias de pensamiento. Yo no estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que discuto con nadie, ni siquiera con mis propios compañeros, ni siquiera con las otras organizaciones que pertenecen a los centros de estudiantes, porque digo, si fuéramos las conducciones los únicos que participáramos de las asambleas sería aburridísimo. El debate ujú. siempre se da. Tal vez hoy no se da con las mismas organizaciones que están en el gobierno nacional, porque no tienen esa inserción en las universidades y en los centros de estudiantes, pero sí hay diversidad de pensamiento muy grande y siempre hay muchísimo debate. Entonces, un poco lo que me parece es que van necesariamente de la mano porque avanzan por sobre los derechos que nosotros defendemos y que intentan también en mucha medida difamar nuestra lucha, ¿no? Porque hemos recibido tanto apoyo social, tanto desde los canales de televisión, desde los representantes, tanto legislativos de los distritos, como diputados, como senadores nacionales. Incluso Cristina Fernández de Kirchner nos invitó en particular a nosotras dos a reunirnos con ella, a poder discutir, a pedirnos una reunión en donde Ujú. hablar. Me parece que lo que necesitan es, a través de lo falso, porque no encuentran hechos de verdad, salir en canales diciendo que en realidad eran los de la cámpora, eran las agrupaciones de izquierda las que estaban maltratando a estudiantes, que pobres inocentes, no sé de dónde salió el gas pimienta, pero que ellos seguro no lo traían, y eso nos deja pensando cuál es la intención de Ujú. todo esto, y también necesitando salir a aclarar que es sin lugar a dudas mentira, y que en nuestras asambleas, de hecho, los invitamos a participar a todas las personas que piensan diferentes y que nosotros nunca vamos a estar de ese lado de la violencia en absoluto. Ujú. Pilar. Y no, agrego esto de que además no son hechos aislados, sino que si el presidente está diciendo esas variedades por televisión, obviamente va a sembrar odio en las personas y van a imitar esas expresiones violentas en los territorios donde habitan. O sea, me Ujú, parece que está todo encadenado, está todo linkeado. ujú. Ahí les pregunto más en términos políticos y específicamente respecto a la situación en las universidades, ¿cómo evalúan ustedes el rol de la oposición? Algo fueron diciendo, vamos a hablar específicamente del peronismo, pero digo, el rol de la oposición en general, ¿cómo lo ven o cómo lo evalúan en relación a este conflicto? Digo, eh, porque hubo de todo, digo, desde panquequismo, o sea, gente que votó a favor de la ley de financiamiento universitario y sorprendentemente o no, con días de diferencia vota en contra, y eso no tiene, pareciera no tener costo, por lo menos no tiene costo inmediato en lo que es la evaluación que pueden hacer algunos periodistas o los medios de comunicación respecto a una, porque yo pensaba, si eso lo hiciera algún peronista o kirchnerista de votar a favor de algo y en contra de algo 2 semanas después, un escándalo nacional, y de repente acá los invitan a comer, les sirven asado, etcétera, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo evalúan? Si quieren empezar por la oposición en general y en todo caso después hacemos algún tipo de diagnóstico o evaluación del peronismo. Pilar, si querés arrancar. Dale. No, me parece que la oposición acá no está haciendo más que ser funcional al gobierno. Ujú, Eh, Porque, o sea, no sé qué tiene de oposición, digo, sacando a nuestro partido y, y a los que sabemos que son leales a sus principios, por lo menos, ujú, no decirte leyes, porque digo, bueno, hay cosas que se pueden discutir, pero mínimamente a sus principios. Me parece que están siendo completamente funcionales a lo que es el gobierno de Milei, ya sea el sector del radicalismo que le sigue votando cosas, bueno, el PRO que ya casi que ni existe. Eh, por lo menos a mí me pasa como ciudadana, ya te lo digo, y no tanto como representante estudiantil, ujú, es que ya me parece que no hay ni una gota de confianza en todos los que son los dirigentes de la oposición, que representan todo lo que es el radicalismo, el macrismo, el PRO, de la Libertad Avanza, obviamente ni hablemos, ya que son el oficialismo, pero le son funcionales a todo eso. Eh, me pongo a analizar a veces esas cosas, sobre todo en esto que pasó, lo del veto, que
que hasta último momento no sabíamos qué iba a suceder o si alguien se iba a dar vuelta o no se iba a dar vuelta. Creo que es algo para analizar y para no olvidar. Nosotros estamos haciendo ahora una cartelera con los nombres de los diputados que aprobaron lo que fue el veto esta última vez hace 10 días, porque me parece que lo más importante es ponerle nombre y cara a esas personas. Julia. Yo creo que, sin lugar a dudas, tenemos que tener muy presente quiénes son los representantes que hoy cumplen con los mandatos por los cuales fueron votados, que no me parece que sea menor, que el rol de la oposición justamente tiene que ser representar a aquellos que hoy se oponen a este gobierno, dar las discusiones que sean necesarias, y eso no quiere decir no generar consensos mínimos para la aprobación de leyes en nuestro país. Digo, no es que no se pueda dialogar con otros sectores. Digo, yo no planteo encerrarnos en nuestro propio partido, digamos. Yo soy peronista, yo no tengo dudas de hoy el partido que mejor me representa es el del PJ en los espacios del Congreso, en diputados y senadores, pero también creo que esos mismos diputados que acceden a esas bancas tienen que ser lo suficientemente fuertes para resistir no solamente los aprietes que se hacen a través de los gobernadores de las distintas provincias, a los cuales apuran con la coparticipación, con el presupuesto para las provincias. Hay un grave problema ahí de lo que están haciendo con las distintas representaciones provinciales en el Congreso, pero también me parece que ese no es solamente el único argumento, sino que tenés que poder enfrentar al poder real cuando llegas a los espacios verdaderamente de decisión, porque si no, ¿para qué lo estás haciendo realmente? O sea, uno, como dijo Néstor Kirchner, uno no puede dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, tampoco lo puede hacer en la puerta de los salones del Congreso. Estos representantes tienen que estar ahí para defender los motivos por los cuales fueron votados y no darle la espalda a todos y todas los que los eligieron para esos lugares. Y a mí me parece que hay muchos que nos están decepcionando, que hay que poder decirlo con todas las letras, porque de esas autocríticas que tienen que poder mejorar realmente, tienen que poder estar a la altura de lo que este momento histórico nos requiere, que es animarse a representar a un pueblo que hoy está realmente dolido por las políticas económicas que se están llevando adelante y que tiene que poder demostrar que la política es la herramienta de transformación de la vida de las personas y que si no lo está haciendo es porque hay una definición política de no hacerlo también. Entonces yo creo que eso es posible. Yo entiendo que hoy hay un reclamo muy fuerte de la no confianza en estos espacios de representación. Yo creo que hay que tener confianza, que se pueden mejorar, pero de la otra parte tiene que también haber voluntad para hacerlo. Sé que muchos las tienen, afortunadamente, y espero que también muchos otros que se llenan la boca, tal vez a veces defendiendo la universidad pública, incluso muchas veces las conducen, estén también a la altura de este movimiento. Pero hoy es el momento de estar todos juntos, así que tampoco les quiero tirar por completo. No queremos tirar piedra, está bien. No, pero quiero que prueben esto y no lo aprueben también. Bueno, tengo dos preguntas más, sé que tienen compromisos, bueno, de estudio, de lo que estábamos hablando hace un ratito, así que voy a hacerles las últimas dos preguntas y de antemano agradeciéndoles mucho que hayan participado con nosotros. Pensaba mientras las escuchaba hablar que está pasando paradójicamente en Argentina algo que es medio insólito, que es que en la política la coherencia dejó de tener valor, porque si uno ve un video de Cristina Fernández de Kirchner opinando exactamente lo mismo que opina hoy hace 10 años, uno medio que se sorprende, pero no se valora, y esto del panquequismo pasa como por abajo de la mesa sin ningún problema. No, le quería preguntar algo más de lo que está pasando en esta jornada de lucha, porque pensaba en lo siguiente, en algo que decía Pilar hace un ratito, que es, estamos en un escenario, con un gobierno, con un escenario, uno puede decir internacional, nacional, latinoamericano, regional, de mucha primacía del individualismo. Lo digo en términos de los modelos económicos que a veces imperan en algunos de los países latinoamericanos e internacionales, sino también en el uso de la tecnología, en lo que está pasando con las apuestas, es decir, muchos pibes y pibas quizás de la edad de ustedes, con muchos momentos de soledad, muchos momentos de aislamiento, digamos, ¿no? Y ni siquiera estando en pandemia, un aislamiento hoy, adrede, ¿no? De encierro en una tecnología, en una práctica, etcétera. Y la pregunta es si estas jornadas de lucha permitieron algún tipo de comunión
o de vuelta a, ¿no? Como juntarse, como generar instancias sociales, instancias de reunión, que pareciera para pibes y pibas una situación muy, muy importante y muy necesaria, eh, digamos, por lo que uno va viendo, algunos conflictos y situaciones que van apareciendo por estas prácticas de las que les hablaba. Digo, si ven escenarios de como de comunión, de reunión, de alegría, de che, bueno, nos estamos juntando de nuevo, una práctica política para luchar por algo, y eso se empieza a contraponer con estas escenas de aislamiento. Sí, 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 completamente. Nos pasó en estas jornadas de toma Sobre todo y vigilia. en eso, piensa en las jornadas de toma, ¿eh? También. Claro, y tal cual, o sea, pensá que se quedaron estudiantes que cursaron el CBC y el primer año de la carrera virtual y de repente se están encontrando ahora con un hecho que si bien es horroroso, que es estar discutiendo si vamos a poder seguir estudiando o no, Ujú, encontrarse con otros estudiantes, charlar, digo, por fuera de lo que es lo político también, ujú, de discusión, ujú, sino como juntarse ahí un rato y jugar un tutti frutti, ujú. como esas cosas, decir, bueno, ¿de qué Sí, carrera más de lo sos? humano, digamos, ¿no? Claro, exactamente, exactamente. Y eso también hace que uno se arraigue más a esa comunidad y a ese espacio. Porque si vos no Ujú, lo habitás, ese espacio, a ver, la universidad no es las cuatro paredes del edificio. La universidad la hacemos todos, los estudiantes, los docentes, los no docentes. Entonces, si yo voy a estudiar y de estudiar me voy a mi casa o al laburo y no comparto como con una comunidad lo que está pasando, uno también se aísla más, porque sentís, uy, bueno, soy el último elefante del tarro, soy esposo, ¿viste? Y creo que por lo menos en esta semana en FADU se encontró eso de nuevo que yo lo había visto en 2017, 2018, cuando yo arranqué a ujú, cursar, que era esto como la comunidad, ujú, de ver el patio central lleno de gente haciendo sus entregas, eso se había perdido y se está recuperando, si bien, o sea, no hay que hacer tampoco no ver las secuelas que vamos notando ahora de lo que fue la pandemia. ujú, Creo que hasta el año pasado o el anterior había sido todo muy reciente, pero ahora, ya años después, nos damos cuenta de que sí hubo consecuencias del aislamiento. ujú, Y creo que una de esas es esta. Sobre todo me pasa más con los pibes más chicos, o sea, ujú, con los que están en el primer año o segundo año, que cursaron mucho virtual y vienen ya de una dinámica muy digital y del celu, como que lo tienen muy muy incorporado. muy incorporado, claro. Lo cual es sumamente positivo. Y Ujú, esto tiene que empujar a seguir provocando instancias, ya sea de manifestaciones o de una vigilia o de, bueno, hagamos un festival por la universidad pública que lo hemos hecho, ujú, como generar ese encuentro. ujú, Es un desafío grande, pero me parece que va a tener resultados quizás no tan a corto plazo, pero sí a largo plazo muy positivos. ujú. Julia. A mí me da la sensación que pasa un poco transversalmente en todas las facultades esto que dice Pilu, de las nuevas generaciones tal vez que vienen con una, no solamente mayor conocimiento de lo virtual y de esta masa mayor tal vez aceptación a la cursada virtual, digo, para nosotras que ya estudiábamos en la universidad cuando vino la pandemia y tuvimos que pasar todas nuestras clases a la virtualidad, Ujú, fue más difícil, me parece, de aceptarlo y hubo mucho rechazo. Creo que después cuando volvimos a la presencialidad tuvimos este desafío de que muchísimas personas seguían reclamando por esto. Me parece que esto ha traído como consecuencia una dificultad mayor para la generación de comunidad, que muchos pibes y muchas pibas ahora tienen no solamente consecuencias respecto a su salud mental, sino también respecto a su capacidad de socializar ujú, misma. Y me parece que un poco hacia también el conformismo, la falta de queja respecto a algunos problemas, que quienes no vivimos eso a tan corta edad, porque igual éramos muy jóvenes, somos muy jóvenes, me da la sensación de que es más difícil tal vez salir de ese cuadrado, tal vez, y que, bueno,
la globalización sin lugar a dudas también ha dado lugar a individualismos mucho más fuertes, a ver todo a través de una computadora, y no es casualidad también que estos grandes movimientos violentos y de odio se hayan generado en Twitter, que es una red social en la que pareciera que se pueda decir cualquier cosa, y los pibes ven eso, piensan que la vida real es igual, y no lo es, y no lo es realmente. Yo tengo la convicción de que no lo va a hacer tampoco, aunque Milei sea la mejor representación de que eso se puede transformar en un personaje real. Creo que afortunadamente estamos haciendo un gran trabajo en la educación, tanto secundaria como superior, para que eso no se vuelva una realidad, porque realmente había otros consensos mínimos que habíamos generado en nuestra sociedad para que eso no fuera posible, de respeto, de trabajo colectivo también, que tienen que seguir llevándose adelante. Bueno, les voy a hacer dos preguntas en una como para ir cerrando. Primero, bueno, les agradezco de nuevo que hayan estado con nosotros, la verdad que es un placer charlar con ustedes. De paso les avisamos a todos los compañeros y compañeras que se fueron conectando que hoy van a salir de inscripción a los nuevos cursos de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, que va a empezar a adquirir un valor fundamental en todo el proceso que se viene. También le damos, ya se dieron las inscripciones. De paso también la saludamos y felicitamos a la compañera Julia Benito, que forma parte de la lista Primero la Patria, que va a tener una elección muy importante el 17 de noviembre. Bueno, no, las dos preguntas en una son las siguientes. ¿Cómo ven, o sea, cuáles son las instancias que se vienen en breve respecto a la resistencia, a la protesta, a la visibilización de este conflicto que sigue presente respecto al financiamiento universitario? Si hay algunas medidas pensadas, alguna especie de cronograma, por lo menos para esta semana, y cómo ven de acá a mediano plazo, seguramente, digamos, por más que no lo sepan, cómo avisoran el desarrollo de este conflicto, digamos, ¿no? O sea, cómo creen ustedes que se va a seguir desenvolviendo. Bueno, el día de hoy y el día de mañana tenemos un paro total docente y no docente en las universidades nacionales. Se cierran por completo las facultades, en su gran mayoría. Ese es el efecto que se busca dar. También el día miércoles vamos a tener una jornada de clases públicas en plaza de todo el país, y que la idea es que sea continuado hasta final de año. Y más en términos de lo estudiantil, vamos a seguir teniendo reuniones, asambleas, encuentros para definir cómo seguimos respecto a las tomas que muchas facultades continúan, respecto también a cuál es el objetivo de las mismas, qué es lo que vamos a conseguir con ellas, y también las distintas formas de organización que tenemos, porque ya mencionamos las clases públicas, los ruidazos, que son todas medidas que nosotros bajamos a la vez, que creemos que tienen que ser complementarias, porque digo, las tomas en las universidades, como ya dijimos, son un medio para un fin, no son un medio en sí mismo, y que los que nos permiten es reclamar por estos presupuestos. Nuestro objetivo es que esto se pueda solucionar. Digo, si yo no creyera que se puedan transformar la realidad, no sería militante política, como dijo una vez Cristina, pero si lo somos es porque somos fervientemente creyentes de que esto es un conflicto que vamos a conseguir mejorar. Creo que se vienen muchos desafíos igualmente, porque ya hemos visto que no hay predisposición a la solución de esto. Se está barajando desde continuar con los paros por tiempo indeterminado hasta el levantamiento del cuatrimestre, o que se ajusten los contenidos para entrar en este cuatrimestre que no fue normal. Yo creo que tenemos un gran desafío por delante que va a requerir de muchísima, incluso más, organización estudiantil. Bien. Pilar. Sí, y me parece que esto también es, todo esto que venía contando Juli, también es para seguir convocando más estudiantes. Tenemos que ser más de los que fuimos las últimas marchas federales. Creo que también hay en vista que haya una más antes de que termine el año, la tercera para noviembre. Todo lo que venimos haciendo hasta ahora es en pos de que en esa marcha haya más estudiantes de las que hubo en las últimas dos. También para que esto no sea una ola en la que, bueno, ahora peleamos por el presupuesto y después nos olvidamos, sino que se mantenga constante el tema de tenerlo en agenda, la visibilización, que todos los estudiantes sepan lo que está pasando, y al mismo tiempo a nosotras, por lo menos además nos toca gestionar el centro de estudiantes, que en las condiciones en las que estamos ahora, la verdad que es un desafío enorme, porque los pibes, si bien no sabemos si vamos a tener presupuesto o no, todo lo que está pasando a nivel coyuntura económica, social, también atenta contra la permanencia. Sí, Porque claro. y la comida que es todo re caro, los materiales que son todos re caros, digo, y también hay un obstáculo muy grande que va en contra de lo que es la educación pública.
Así que nada, estas semanas que quedan de cuatrimestre, que no son, ya no queda nada, la verdad que No. en diciembre, son para meterle fichas a full a todo lo que es visibilización. Esperamos que haya una tercera marcha federal universitaria a lo largo y ancho del país y a recargar motores porque esto sabemos que recién empieza y va para largo. Bueno, yo le sumo a lo que están diciendo ustedes y refuerzo esta idea de lo importante que está haciendo la defensa de la universidad pública, la educación pública superior, a un proceso de revalorización de la política, en parte porque muchos pibes y pibas que por ahí veían lejos de la política o la estaban viendo como con una mirada muy negativa y que lo llevó inclusive a votar a Milei el año pasado, ahora la empieza a ver de manera distinta. No lo digo estrictamente lo partidario, lo digo lo político como herramienta de transformación que decía Julia recién. Y lo otro, la cuestión de los lazos, ¿no? O sea, en este contexto de crueldad hace falta juntarse, hace falta reunirse, hace falta no estar solo, hace falta sentirse acompañado y me parece que este conflicto en ese sentido también es un punto de quiebre para aquello que nos quieren instalar, que es que funcionamos mejor solos, digamos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias a las dos, les mando mucha fuerza, muchos saludos, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a vos y a todos allá por la invitación. Bueno, gracias a todos los que se conectaron y nos vemos el lunes que viene. Dale. Gracias. Les mando un beso grande. Chau, Chao. chau, chau.